La comprensión de la psicología humana, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales y la atracción, requiere un análisis meticuloso de los comportamientos que a menudo pasan desapercibidos en la superficie de la interacción social. A diferencia de lo que dictan los tropos simplistas de la cultura popular, la atracción femenina no siempre se manifiesta de manera directa o explícita. De hecho, existe una compleja arquitectura de señales sutiles, mecanismos de defensa y estrategias de comunicación indirecta que muchas mujeres emplean, ya sea de forma consciente o inconsciente, para ocultar su interés inicial. Este fenómeno no responde necesariamente a un deseo de manipulación, sino más bien a una sofisticada forma de autoprotección emocional, al miedo a la vulnerabilidad o simplemente a la observancia de normas sociales arraigadas que dictan la prudencia en el cortejo. Para el observador analítico, descifrar este código requiere una atención aguda a las inconsistencias entre lo que se dice y lo que se proyecta. El primer indicador de este estado de atracción oculta se manifiesta a través de una dicotomía fascinante: la presencia de un nerviosismo latente que lucha contra el deseo de proyectar una imagen de indiferencia o control absoluto. Cuando una mujer experimenta una atracción significativa hacia un hombre, pero decide no revelarla, su sistema nervioso autónomo a menudo la traiciona. Es aquí donde observamos lo que los psicólogos denominan microestresores sociales. Ella puede parecer extremadamente compuesta en una conversación grupal, pero, si se observa con detenimiento, existen gestos que revelan su agitación interna. Tal vez sea el juego incesante con un anillo, el ajuste repetitivo de un mechón de pelo detrás de la oreja, o la forma en que su respiración se vuelve ligeramente más superficial cuando él entra en la habitación. Lo intrigante es el esfuerzo consciente por actuar con naturalidad. Esta sobrecorrección a menudo resulta en una actitud que puede rozar la frialdad o una formalidad excesiva. Al intentar no parecer demasiado interesada, termina pareciendo distante, pero es una distancia frágil. Si se presta atención, el tono de su voz puede subir ligeramente de frecuencia, un fenómeno biológico vinculado a la excitación emocional, mientras intenta mantener una conversación sobre temas triviales. Este contraste entre la agitación fisiológica y la máscara de calma es el primer velo que cae ante una observación detallada. A medida que la interacción progresa, el foco del análisis debe desplazarse hacia un canal de comunicación que es infinitamente más difícil de censurar: el contacto visual. Se dice que los ojos son el espejo del alma, pero en términos analíticos, son el indicador más fiable de la carga emocional. Una mujer que oculta su atracción rara vez mantendrá una mirada fija y prolongada de forma desafiante, ya que eso sería demasiado revelador. En su lugar, se produce una danza de miradas intermitentes. Es el fenómeno de mirar y desviar la vista rápidamente en cuanto se produce el contacto visual. Esta evitación no nace del desinterés, sino de la sobreestimulación que le produce la mirada del otro. Sin embargo, hay un detalle técnico crucial: la dilatación pupilar. En condiciones de iluminación constante, las pupilas se dilatan ante estímulos que el cerebro considera placenteros o atractivos, una respuesta mediada por la dopamina que el córtex prefrontal no puede inhibir. Además, existe la mirada triangular, donde sus ojos viajan de los ojos del hombre a su boca y de regreso. Aunque ella esté hablando de presupuestos de oficina o de la última película que vio en el cine de la calle San Pedro, sus ojos están escaneando el rostro de él con una intensidad que sus palabras intentan mitigar.
es una discrepancia fundamental. Mientras su discurso es neutro, sus ojos están transmitiendo un mensaje de reconocimiento y deseo. Este análisis nos lleva inevitablemente a la kinésica o el lenguaje corporal, que actúa como el trasfondo constante de cualquier intercambio verbal. El cuerpo posee una lógica propia que a menudo contradice la narrativa consciente. Una de las señales más potentes es la orientación del torso y los pies. A pesar de estar hablando con otra persona en una reunión social en un lugar como el moderno Centro Cultural de Ciudad Real, si sus pies están orientados hacia el hombre de su interés, su subconsciente está declarando su prioridad. El cuerpo tiende a buscar la proximidad de aquello que le resulta atractivo. Otro indicador clave es el fenómeno del reflejo especular o mirroring. Sin darse cuenta, ella comenzará a imitar los gestos de él. Si él se reclina, ella se reclina. Si él toma un sorbo de su bebida, ella lo hace poco después. Esta sincronía es una herramienta evolutiva para crear rapport y conexión. Asimismo, debemos observar los comportamientos de acicalamiento. El hecho de retocarse el maquillaje, alisar su falda o exponer las muñecas o el cuello, zonas de vulnerabilidad y alta carga de feromonas, son señales ancestrales de receptividad que sobreviven bajo la superficie de la etiqueta moderna. Incluso cuando ella intenta mantener una distancia física prudencial, sus micromovimientos la inclinan constantemente hacia su espacio personal, creando una tensión invisible pero palpable. Un método más activo, aunque a menudo inconsciente, que utilizan algunas mujeres para procesar su propia atracción sin admitirla, es lo que podríamos llamar la prueba de celos accidental. Este es un comportamiento estratégico donde ella menciona a otro hombre en la conversación, quizás un colega como un tal Ricardo de su departamento de ventas o un amigo de la infancia llamado Mateo. El objetivo analítico de este movimiento no es necesariamente provocar un conflicto, sino observar la reacción de él. Es un sensor de radar emocional. Al introducir a un tercero en la narrativa, ella busca medir el nivel de posesividad o interés de él. Si él reacciona con una ligera incomodidad o cambia de tema rápidamente, ella obtiene la validación que necesita sin haber tenido que exponer sus propios sentimientos. Es un juego de espejos donde ella utiliza a un tercero inexistente o irrelevante como una herramienta de medición. Este comportamiento suele ser desconcertante para los hombres, quienes pueden interpretar que ella está interesada en ese tercero, cuando en realidad la mención de esa otra persona es un cumplido indirecto y una sonda lanzada hacia el hombre que realmente le importa. Es una maniobra de flanqueo psicológico diseñada para mantener su seguridad emocional mientras evalúa el terreno. Avanzando en esta exploración, nos encontramos con la dinámica del empuje y tracción o push-pull. Esta es quizás la señal más frustrante y confusa para quien no está familiarizado con la psicología de la atracción oculta. Se manifiesta como una alternancia errática entre una calidez extrema y una frialdad repentina. Un día, ella puede ser la persona más atenta, enviando mensajes detallados o compartiendo risas prolongadas durante un almuerzo en la plaza principal. Al día siguiente, su comportamiento puede volverse lacónico, respondiendo con monosílabos y evitando el contacto físico. Para el observador externo, esto parece bipolaridad emocional, pero desde una perspectiva analítica es un mecanismo de regulación. Cuando ella siente que se ha expuesto demasiado o que su atracción es demasiado evidente, su sistema de defensa se activa y retrocede para recuperar el equilibrio y proteger su ego. Este distanciamiento no es un signo de pérdida de interés,
sino una reacción al miedo que le produce la intensidad de lo que siente. Es, paradójicamente, un indicador de que la atracción es tan fuerte que la asusta. El empuje es su forma de recuperar el control, mientras que la tracción es su deseo natural de volver a conectar una vez que se siente segura de nuevo. Estrechamente ligado a lo anterior está el fenómeno de los celos sin admisión. A diferencia de la prueba de celos mencionada anteriormente, aquí es ella quien reacciona ante la presencia o mención de otras mujeres en la vida del hombre. Sin embargo, dado que ella está ocultando su atracción, no puede expresar sus celos de manera abierta o legítima. En su lugar, sus celos se manifiestan de forma pasivo-agresiva o mediante una crítica sutil pero persistente hacia las otras mujeres. Si el hombre menciona a una nueva amiga llamada Lucía, ella podría hacer un comentario aparentemente inocente sobre el estilo de Lucía o cuestionar sus motivos, todo bajo la apariencia de una preocupación amistosa o una observación objetiva. Otra señal es el cambio brusco de humor cuando él recibe un mensaje en su teléfono o cuando interactúa de forma amable con una camarera. Ella puede volverse repentinamente silenciosa, cruzar los brazos o emplear un sarcasmo mordaz. Lo que estamos presenciando es una disonancia cognitiva. Siente la punzada de la exclusividad deseada, pero no tiene el contrato emocional para reclamarla. Por lo tanto, el sentimiento se filtra a través de pequeñas grietas en su fachada de indiferencia. Finalmente, llegamos al laberinto de los mensajes mixtos, que es la culminación de todas las estrategias anteriores. La inconsistencia es la clave aquí. Una mujer que no siente atracción es, por lo general, consistente en su trato, es amable, educada y predecible. Sin embargo, la mujer que oculta una atracción intensa vive en un estado de conflicto interno que se traduce en señales contradictorias. Puede que le dé me gusta a todas las publicaciones de él en redes sociales de madrugada, pero que luego tarde horas en responder a un mensaje directo. Puede que en una fiesta en una terraza de Barcelona se acerque a él constantemente para susurrarle algo al oído, pero que al despedirse evite cualquier contacto físico significativo. Estos mensajes mixtos son el resultado de la lucha entre el deseo, el impulso de acercarse, y la cautela, el impulso de esconderse. Para comprender esto, hay que dejar de escuchar las palabras y empezar a observar los patrones. El patrón de una mujer atraída que se esconde es uno de proximidad intermitente. Ella siempre está en la periferia de su vida, siempre aparece en los mismos lugares, siempre encuentra una razón lógica para contactarlo, aunque el contenido de la comunicación sea trivial. La excusa es el vehículo, pero la proximidad es el destino. En conclusión, reconocer estos indicadores requiere una transición de una mentalidad reactiva a una analítica. Es necesario entender que el comportamiento humano rara vez es lineal y que, en el juego de la atracción, el silencio a menudo grita y la distancia a veces es la forma más cercana de estar presente. La clave para responder a estas señales no es la confrontación directa, que a menudo asusta a la persona y la obliga a retirarse aún más tras su máscara, sino la creación de un espacio seguro donde la vulnerabilidad sea posible. Si un hombre identifica el nerviosismo, las miradas furtivas, el lenguaje corporal especular y el juego del empuje y tracción, debe comprender que está ante una estructura defensiva. La respuesta adecuada es la consistencia y la calidez gradual, permitiendo que ella baje la guardia a su propio ritmo. Al final del día,
Estas señales ocultas son un cumplido hacia la importancia que ella le otorga al hombre en cuestión. Nadie se toma tantas molestias para ocultar algo que no tiene importancia. El misterio de la atracción oculta es, en última instancia, una invitación a una observación más profunda y a una conexión que, aunque se cocine a fuego lento y bajo una capa de misterio, tiene el potencial de ser mucho más sólida por la intensidad de la emoción que inicialmente intentó reprimirse. Para profundizar en el aspecto del push-pull, es vital entender que este comportamiento suele exacerbarse en entornos de alta presión social o profesional. Imaginemos una oficina de arquitectura en Bilbao donde dos colegas, Clara y Sergio, trabajan en un proyecto importante. Clara puede ser brillante y comunicativa durante las reuniones técnicas, pero si Sergio le hace un cumplido personal, ella podría responder con una frialdad cortante. Para Sergio, esto podría interpretarse como un rechazo, pero desde una perspectiva educativa sobre el comportamiento, es una respuesta de pánico ante la ruptura del marco profesional. Ella teme que si acepta el cumplido, su atracción sea expuesta ante ella misma y ante los demás. Por lo tanto, utiliza la frialdad como un escudo. Este tipo de dinámicas requiere que el hombre sea capaz de leer entre líneas y no tomar la frialdad como algo personal, sino como un síntoma de la lucha interna de ella. La paciencia se convierte aquí en la herramienta analítica más valiosa, permitiendo que el patrón de comportamiento se revele por completo a lo largo del tiempo, en lugar de juzgarlo por un solo incidente. En cuanto a la jealousy without admission, es interesante notar cómo se diferencia de los celos románticos convencionales. Se manifiesta a menudo como una desautorización de la competencia. Si un hombre atrae la atención de otras mujeres, la mujer que oculta su interés no actuará de forma posesiva, sino que intentará disminuir el valor de esa atención. Podría decir algo como: parece que a esa chica le gusta todo el mundo. Una frase diseñada para neutralizar la sensación de que él es especial para otra persona, y así proteger su propia posición no declarada. Es una táctica de minimización. Analíticamente, esto revela que ella está monitoreando muy de cerca el estatus social y romántico de él. Una mujer indiferente no gastaría energía mental en evaluar a las otras mujeres que orbitan alrededor de un hombre. La inversión emocional se mide por la cantidad de atención negativa o crítica que ella dedica a las posibles rivales. El juego de los mensajes mixtos también tiene una dimensión digital moderna que es esencial diseccionar. En la era de la mensajería instantánea, el tiempo de respuesta y la naturaleza del contenido son indicadores críticos. Una mujer que oculta su atracción puede pasar de enviar mensajes largos y llenos de emojis a respuestas secas de una sola palabra. Este cambio no suele estar motivado por lo que el hombre hizo, sino por su propia autorregulación. Después de una noche de mensajes fluidos donde se sintió demasiado cerca, el despertador psicológico suena a la mañana siguiente, recordándole que debe mantener su fachada. Entonces, se impone un periodo de silencio. Sin embargo, lo que la delata es que nunca desaparece del todo. Siempre hay una reaparición estratégica. Puede ser un enlace a un artículo que sabe que le interesa, una pregunta sobre un tema trivial o un comentario en una historia de Instagram. Estas pequeñas migajas de pan son su forma de mantener el hilo de la conexión sin tener que cargar con el peso de una declaración de intenciones. El análisis de estos patrones digitales ofrece una visión clara de su estado emocional
El deseo de contacto lucha constantemente con el deseo de anonimato emocional. Es fundamental también considerar el entorno cultural y social. En ciertos círculos, la discreción se valora por encima de la franqueza, lo que obliga a las mujeres a perfeccionar este arte del ocultamiento. En una cena de gala, en un hotel de lujo en Marbella o en una reunión familiar tradicional, las señales serán mucho más tenues. Aquí, la atracción se comunica a través de la exclusividad de la atención. Si en una sala llena de gente ella busca constantemente la opinión de él, o si su lenguaje corporal se suaviza solo cuando se dirige a él, estamos ante una forma de atracción selectiva. La sutileza es su mayor aliada. Para el hombre, el desafío es no volverse paranoico buscando señales donde no las hay, sino buscar la acumulación de evidencias. Una sola señal puede ser una coincidencia, dos pueden ser curiosidad, pero la presencia de los 7 puntos discutidos, nerviosismo, mirada, cuerpo, pruebas, push-pull, celos sutiles y señales mixtas, constituye un caso sólido de atracción oculta. La maestría en reconocer estos elementos transforma la interacción de un campo de adivinanzas en un proceso de entendimiento mutuo, permitiendo que la relación evolucione de lo oculto a lo manifiesto con la delicadeza y el respeto que la complejidad de la mente humana merece.